Entonces, no sé si se acuerdan en lo que estábamos, habíamos visto cosas de los ideales, habíamos empezado a trabajar con los ideales como si fueran números, habíamos definido una relación de divisibilidad y habíamos empezado a trabajar con la divisibilidad de otra relación que en realidad es una relación de contención, pero estamos tratando de deducir problemas que fueran o situaciones que son más o menos análogas o que nos permiten hacer aritmética análoga a los enteros, pero ahora con los números como ideales, ¿no? Los números ideales son los ideales, y que nos permiten hacer aritmética, ¿no? Estamos hablando de divisibilidad, del máximo común divisor, del mínimo común múltiplo, de los ideales, y en particular pues, de los primos, ¿verdad? Tenemos el análogo de los primos en estos dominios de Dedekind, que son los ideales primos, que son además ideales maximales, ¿no? Y entonces, pues, vamos a seguir explorando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa situación? Ok, entonces lo que quieres ahora estudiar el siguiente lema, ¿no? Ya no hice el recuento de lo que habíamos visto la semana pasada para no tardarme mucho, lo que hemos visto antes. Espero yo que ojalá puedan ver los videos y entonces seguir esta clase, más o menos acordamos lo que teníamos de la clase pasada. Entonces, lo que vamos a usar con esto, ¿no? Entonces, para cada ideal no trivial, que sería lo equivalente a un número, ¿no? Los ideales serían un número. Entonces, lo que vamos a decir es que existe un número finito de ideales primos, P1 hasta PR, de tal manera que el producto está dentro del ideal. O sea, el producto está dentro del ideal. Y digo, dentro del anillo, el producto es un ideal del anillo, de tal manera que además el A divide el P1, P2 hasta el PR. Entonces, eso quiere decir que hay un número finito de ideales, de tal manera, de ideales primos, de tal manera que A divide al producto de los ideales, ¿no? O producto de los ideales, y es un número finito. En otras palabras, recuerden que la relación de divisibilidad está estrechamente relacionada con la de contención. Y entonces lo que estamos diciendo es que existe un número finito de ideales primos, de tal manera que el producto queda dentro de A. Entonces, fíjense que aunque este hecho sucede también en los números enteros, ¿no? Que todo un número divide a un producto finito de ideales de números primos, pues de hecho, factorización en números primos, ¿verdad? O sea, todo número divide a él mismo y su factorización en números primos es como finita. De alguna manera, este no es exactamente ese resultado, pero como que nos quiere acercar a esa situación, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, por un lado, yo puedo pensar que todo número se factoriza en primos y eso quiere que los divide un número finito de primos, ¿no? Pero aquí además me está diciendo o sea, que como divide a su factorización en primos. O sea, a fin de cuentas, lo que yo me gustaría es tener un teorema análogo al teorema fundamental de aritmética. Entonces, aquí estamos haciendo como un acercamiento. Primero te voy a decir que el número A divide un número finito, un producto finito de números primos. ¿Sí? Que es una cosa interesante. Porque bien podría ser que aunque se factorizara como producto de primos, sea una cantidad infinita de primos. Algo habíamos discutido eso antes, ¿no? Pero aquí ya nos está acotando esa situación, ¿no? Se va a dividir a un número finito de primos. Entonces ahora vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? Ese es el primer lema. ¿Sí les queda claro? Pues vamos a pensar en eso. Entonces, eso, repito, traducido en términos de contenciones, es decir, que existe un número finito de primos, de tal manera que el producto de esos primos se queda dentro del ideal A. Ojalá fuera todo el ideal A, pero por lo pronto no nos estamos diciendo que se queda ahí adentro. Ok, y entonces vamos a hacer esa nota. Entonces, lo primero que sabemos es que el anillo de enteros, estamos en las condiciones de la clase anterior, es decir, O es un dominio de Dedekind, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que esas van a ser nuestras condiciones de trabajo? O es un dominio de Dedekind con todas las implicaciones que tiene el dominio de Dedekind que habíamos tenido. Entonces, en particular, sabemos que O es noetheriano, es enteramente cerrado, ya vemos, y sabemos que en términos de divisibilidad, sabemos que teníamos esta condición, ¿verdad? O sea, habíamos demostrado que, bueno, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en términos de, lo noetheriano, qué quiere decir en términos de divisibilidad? Pues es simplemente traducción, la condición de cadena que es estacionaria, recuerden que es noetheriano, quiere decir que toda cadena ascendente de ideales eventualmente es estacionaria, pero en términos de divisibilidad quisiera decir que si yo tengo un ideal A1 y un ideal A2 que lo divide y un ideal A3 que lo divide, etcétera, 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 si me voy para abajo, esa cadena de ideales, pero para abajo, ¿verdad? De divisores, es eventualmente estacionaria. Entonces, es justamente lo que estamos diciendo. Ser noetheriano en términos de divisibilidad quiere decir que este proceso de estar encontrando divisores del divisor, del divisor, del divisor, eventualmente va a terminar. Y eso quiere decir que existe un n, de tal manera que si el m es mayor que el n, entonces estos numeritos en la cadena lo estabilizan, ¿no? Llegan a uno. Y en otras palabras, quiere decir que todo ideal A solo tiene un número finito de divisores anidados. ¿De acuerdo? Hasta ahorita tampoco estamos diciendo que tenga un número finito de divisores, aunque digamos que
O sea, esto no es lo que dice este enunciado, ¿no? Lo que dice que si encuentro un número de ideales o de divisores propios anidados, ese siempre es un número finito, cosa que sucede con los números, ¿verdad? Es un poco como el proceso de, a ver, yo tomo un número, entonces me pregunto si es compuesto o es primo. Si es primo, ya acabé. Pero si es compuesto, se descompone en dos, ¿no? En el proceso de es un producto de dos. Y ahora me tomo uno de los factores. ¿Ese es primo o no? Si es primo, me voy al otro, ya acabé. Y entonces, si no es primo, entonces se factoriza, entonces tiene otro divisor. Y entonces, si se fijan, lo que estaba agarrando es una cadena de divisores que decíamos que ese proceso terminaba por el principio del buen orden. Ahora, aquí estamos cambiando el principio del buen orden por la neterianidad, y ahí es donde lo importante de ser neteriano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me tomo un ideal, va a tener un divisor, y si ese divisor va a tener otro divisor, y si puedo agarrarme otro divisor, otro divisor, otro divisor, eventualmente se va a terminar. Y como van a ver en un argumento más adelante, lo voy a utilizar exactamente de la misma forma para garantizar la factorización en primos, digamos, del ideal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando. Y entonces, recuerden que lo que yo quiero es demostrar que A divide a un producto finito de primos, ¿no? Y entonces, supongamos que el lema es falso. Entonces, ¿qué quiere decir que el lema es falso? Bueno, pues entonces, debería existir un ideal que es no trivial, ¿verdad? Y que A no divide a cualquier producto finito de ideales primos, ¿de acuerdo? Entonces, si el resultado es falso, entonces existe un ideal no trivial, ¿verdad? Y sin embargo, este ideal no trivial no contiene a un producto finito de ideales primos. No contiene ningún producto finito de ideales primos. Entonces, o de otra manera, es decirlo, es que ese ideal no divide a ningún producto de ideales primos. Entonces, yo podría fijarme entonces en el conjunto o en la familia de todos los ideales de A no triviales, aquí el acorde debería poner no triviales, de tal manera que A no divida a cualquier conjunto finito de ideales primos. Entonces, aquí a lo mejor no trivial, ¿no? Hay que agregarle no trivial. ¿Sí? Entonces, y lo que estoy diciendo con esta suposición es que entonces este conjunto sería no vacío, porque estoy diciendo, supongamos que no es cierto, entonces existe un ideal A tal que no contiene o que no divide un punto finito. Entonces, este conjunto es no vacío. Entonces ya se imaginan por dónde va el plan, ¿no? Entonces, como este conjunto no es vacío, entonces yo lo que creo o lo que les puedo decir es que este conjunto está ordenado con una relación de orden que está dado por la divisibilidad, claramente, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que la divisibilidad en este conjunto no vacío es una relación de orden, por lo tanto tengo un conjunto parcialmente ordenado con este orden. Es trivial, ¿verdad? Que vean que es un conjunto parcial. De hecho, de que la divisibilidad es un conjunto parcialmente ordenado, ya lo tenemos, o simplemente este conjunto está en ese término. Y entonces, lo que vamos a asegurar es que este elemento, este conjunto tiene un elemento minimal. Entonces, fíjense que la minimalidad va a venir de lo neteriano. Entonces yo tengo un conjunto parcialmente ordenado, entonces tiene un elemento minimal. Es equivalente a decir que tiene un elemento maximal. Es decir, si la relación de orden a este conjunto F yo le hubiera dado la relación de orden de contención, que es equivalente a la divisibilidad, entonces las contenciones irían para el otro lado, y entonces lo que estaría tratando de ver es que existe un elemento maximal en este conjunto, ¿de acuerdo? Pero con la relación de contención. Sin embargo, como yo lo planteé todo este problema en términos de la divisibilidad, y la divisibilidad también es una relación de orden, nada más que va en el sentido contrario. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar es que existe un elemento minimal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Pero lo podría haber hecho en términos de contenciones y entonces hablar de un elemento maximal. Entonces, lo que quiero que notemos es que aquí la existencia de este elemento minimal o maximal, depende del punto de vista, no va a depender del lema de Zorn o del axioma de elección, como lo hacemos usualmente en la álgebra conmutativa o en la teoría de Newton, sino aquí va a depender estrictamente de la neterianidad, o sea, de la condición que acabamos de decir anteriormente. ¿De acuerdo? Depende de la neterianidad. Entonces, ¿cómo sabemos que existe un elemento minimal? Pues en efecto, si me tomo M, si me tomo un M ahí, entonces lo primero que me puedo preguntar, ¿este M es minimal? Entonces, si es minimal, pues ya acabé, tiene un elemento minimal. ¿Va? O sea, me tomo un elemento arbitrario que sé que es no vacío. Si es minimal, ya acabé. Y ahora, si este cuate no es minimal, pues quiere decir que hay alguien más chico que él. Entonces existe un M2 que lo divide. ¿Verdad? Entonces ahora es la misma pregunta. Si M es minimal, si M2 es minimal, ya acabé. Y si no es minimal, me adelanto esto, pues prefiero que se vaya viendo paso por paso. Si M2 no es minimal, entonces va a existir un M3 que sea más chiquito, o sea, que lo divida. ¿Va? Porque ser más chiquito quiere que lo divida. Y por lo tanto, entonces estoy teniendo una cadena de ideales de esta forma, ¿verdad? Con M1 igual a N.
¿no? Agarro el elemento minimal. Y entonces aplico la misma. Si M3 es minimal, ya acabé, porque ya encontré el elemento minimal. Si no, lo vuelvo a hacer. Y la pregunta es si este proceso lo puedo llevar indefinidamente. Y evidentemente la respuesta es que no, porque justamente la observación que hice hace rato acerca de la netarianidad, pues me decía que toda cadena descendente o toda cadena descendente con esta relación de divisibilidad es eventualmente estacionaria. Quiere decir que este proceso que estoy realizando para este ideal M, eventualmente voy a tener que llegar a un elemento minimal porque no puedo continuar indefinidamente. ¿Sí? Entonces, eventualmente voy a llegar a un elemento minimal, es decir, este proceso no puede continuar y por lo tanto, pues encontrar un elemento menor. Y entonces aquí repito que la minimalidad se da por la propiedad de netarianidad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Está clarísimo, ¿no? Y entonces ya encontré un elemento minimal en esta cosa, pero ¿eso qué? ¿No? ¿Eso qué? Ok, recuerden que lo que yo quería demostrar es que todo ideal A contiene un producto finito de primos. Y aquí lo que estoy encontrando es dentro de la familia de los ideales que no tienen esta propiedad, ¿verdad? En la familia de los ideales que no tienen esta propiedad estoy encontrando un elemento minimal. Entonces dije, y fíjense, lo que estoy diciendo es que si supongo que no existe, que no es cierto, entonces esta familia es no vacía y por lo tanto tiene un elemento minimal. Y ahora vamos a ver eso si es posible o no. Y esto me genera una contradicción o no. Es muy parecido, digamos, a lo que normalmente hace uno en aritmética, pero con el cuidadito respectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con este elemento minimal. Entonces, vamos a tomarnos, rebautizamos a mi elemento M en F como el elemento minimal. Entonces, ya encontré yo el elemento minimal. Entonces, nuevamente, ¿qué quiere decir que es un elemento minimal? Bueno, pues que es un ideal no trivial, por cierto, nuevamente no trivial, de tal manera que M no divide ningún conjunto finito, ningún producto finito de ideales primos, o bien que no contiene ningún producto finito. Y esto es pasado, se apartó todo. ¿No? Y la relación, ¿qué quiere decir que sea mínimo? Bueno, que sea mínimo quiere decir justamente que si, eh, o sea, que es mínimo con esa propiedad. Bueno, ya lo sabemos. Pero nada más lo que quiero resaltar aquí es que la minimalidad es respecto a la relación de divisibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, la primera observación que quiero que vean es que M no puede ser primo. ¿Por qué M no puede ser primo? No podría ser un ideal primo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ideales primos? Pues el ideal primo se contiene a sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que el ideal primo se divide a sí mismo y es un número finito, eso ya es un número finito de ideales primos. O sea, es decir, el producto vacío de primos, o sea, es un producto de un solo, no es un producto vacío, es un producto de un solo primo, ¿no? Es el producto de un número finito de primos de un solo primo, o sea, el R es igual a 1. Y esos no están en la familia, ¿verdad? Justamente, si M fuera primo en la familia, estoy teniendo una contradicción. De hecho, la familia no puede contener ningún elemento primo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que todo ideal se autocontiene o se divide a sí mismo. Y entonces, como no es primo, entonces no se cumple la propiedad de primalidad, y eso quiere decir que existen elementos B1 y B2 de tal manera que ninguno de los dos elementos B1 y B2 están en el ideal, pero sin embargo el producto sí está en el ideal, ¿de acuerdo? Eso pasa porque no es primo. Recuerden que el ser primo se puede expresar como que si un producto de elementos está en el ideal, entonces forzosamente uno de los dos está en el ideal. Pero como les dije, este cuate no puede ser primo porque está en la familia, entonces deberían de existir dos elementos de tal manera que el producto esté en el ideal, pero ninguno de los dos elementos esté en el ideal. Entonces, esto va a ser muy importante para la construcción que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a llamarle BI cuadrado al ideal principal generado por cada uno de estos elementos. Por B1, BI cuadrada es el ideal generado por BI. ¿No? Efectivamente, tengo dos ideales. Entonces, lo que yo digo es que BI no está contenido en M. No está contenido en M. ¿Por qué? Siguiente, ¿por qué BI no está contenido en M? Ninguno, ni B1 ni B2 está en M. En otras palabras, que M no divide a BI. Ya queda por dentro, ¿por qué, Denise? Este, ¿Cuál es la ¿No? pregunta? Que por qué BI no está contenido en M. ¿Por qué el ideal BI no está en M?
Porque BI es primo. BI no es primo. Ah, De hecho, M no es primo. Y BI tampoco es primo. Tiene el principal, simplemente generado por M. ¿Por qué Jorge no está BI en M? Porque si no estuviera en particular el BI minúscula, estaría en M, pero ya vimos que no, ¿no? Exacto. No, es una pregunta de no, es cosa para saber si me estaban poniendo atención. Porque es inmediato, ¿no? Cuando tomó B1, B12, no, tal vez que el B1 no es TNM y B2 TNM, me tomó BI cuadrado como unidad generado por el elemento BI. Está claro que BI no es TNM, porque, por lo que dice Jorge, en particular el BI, el elemento BI estaría, que está en BI estaría en M, ¿no es cierto? Entonces el BI no es TNM. Y eso quiere decir que, por lo tanto, o sea, equivalentemente, que M no divide al BI, ¿verdad? Como ideales. Pero, lo que sí sabemos es que el M divide a B. ¿Por qué el M divide a B? ¿Por qué M divide a B? Recuerden que quién era B. B era el producto, bueno, no lo dijimos ahí, pero B es el producto de B1 con B2. Entonces, de hecho, ¿por qué M? La pregunta aquí mejor es, ¿por qué M divide el producto de B1 con B2? porque B1 producto con B2 está contenido en M. Exacto, porque B1, B2 está dentro de M, ¿verdad? Esa es la condición. O sea, porque, más precisamente, porque el elemento B1 y el elemento B2 están contenidos, el producto B1 por B2 está contenido en M, y entonces el ideal generado por B1, B2 está adentro de M, pero el ideal generado por B1, B2 es exactamente este ideal que es por el producto, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo ideales principales, el producto de los ideales es el generado por el producto de los elementos, tal cual, ¿no? Entonces, justamente M divide a B1, B2 como ideales, B1, B2 son ideales. Aquí, a lo mejor, esto no está claro, pero esto debería ser redondito, porque son los elementos, ¿no? B1, B2. Pero entonces, esto es equivalente a esa cosa, ¿no? Pero entonces, M divide al producto de B1, B2, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos a hacer esta construcción, ¿no? Esto hay que tenerlo esto aquí bien presente, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a construir M1, que va a ser el M más el B1, que ya sabemos cómo se construye, ¿verdad? Es una suma de ideales. Entonces es un ideal. Y entonces, por lo que vimos la clase pasada, la suma de ideales es ni más ni menos el máximo común divisor del M con el B1. Aquí es una coma. El máximo común divisor de M con el BI, ¿vale? En particular, lo puedo hacer para M1, pero aquí en realidad es para el MI, no me acuerdo si lo escribí. Aquí en realidad esto pasa para MI, para M1, y entonces aquí es M1, entonces está bien. O sea, esto se puede aplicar para cualquiera y este es 1. Este aquí es 1. ¿No? Y entonces lo mismo puedo hacer para M2. Entonces lo que estoy concluyendo es que lo único que estoy concluyendo es que si M yo lo considero como esta suma de M con el B1, entonces es el máximo común divisor de M y el B1, y por lo tanto M1 divide a M y M divide a B1, ¿de acuerdo? Eso es porque es un divisor, ¿no? Es el máximo común divisor, ¿no? Entonces tanto el M1 o sea, el M1 divide a M y el M1 divide a B1. Entonces el máximo común divisor divide a M1. Entonces el M1 también divide a B1, ¿de acuerdo? Y lo mismo puedo decir para el M2. El M2 sería el N más el ideal generado por B2. Este es un ideal cuadrado. Este es el ideal. Y este es igual al máximo común divisor, exactamente de la misma forma. Y entonces el M2 también divide a M y divide a B2. También lo debería escribir aquí. Entonces, a M y M2, a ver si no había escrito ya. Divide a B2. Bueno, y en particular, lo que eso quiere decir que MI no puede estar en la familia. ¿Qué pasa si estuviera en la familia? ¿Por qué no podría estar en la familia? Porque es un divisor de M. ¿Por qué? Porque es un divisor de M. Porque es un divisor de M y M era minimal con esa propiedad. Y fíjense que no es M, ¿verdad? No es M, ni M1 ni M2 es M, porque justamente es la suma de N más B1, en particular contiene a B1, ¿no? Entonces, no puede ser, y B1 no es M, ¿no? O sea, B1 no está dentro de M. Entonces, usted no puede ser M,
¿verdad? En principio, entonces el MI no está en la familia. Pero, pues si no está en la familia, ¿eso qué quiere decir? Entonces, en términos de divisibilidad, podría decir que cada uno de ellos divide un producto finito de primos. Existe un producto finito de primos, que MI los divide. O bien que contienen, aún cada uno contiene un producto finito de primos, ¿no? Lo divide, pues contiene un producto finito de primos. Entonces, en particular, existen estos primos P1, P2, PR, no primos, y estos dependerán del ideal 1 del ideal 2, ¿verdad? Vamos a ponerlos I, de tal manera que MI divide este producto de primos. Y entonces, lo que yo estoy diciendo es que M divide a PI o sea, M1 divide a P11, P21, etcétera, hasta PR1, y el R también depende de I. Y entonces, en particular, M1 por M2, si yo hago el producto, pues va a tener que dividir al producto de ambos. ¿Sí lo ven, no? O sea, pues va a dividir al producto de ambos. El producto de M1 por M2 divide a todo el producto de estos primos. ¿Sí? ¿Me queda claro? Y M1 divide a los P1, 1, P2, 2, P1, 2, P1, 1, P2, 1, P3, 1, etcétera, y M2 divide al P2, 1, P2, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el producto de ellos tiene que dividir el producto de los ideales. ¿De acuerdo? Fácil de ver. Y entonces, lo que afirmamos es que M pues, divide a M1 por M2. ¿Vale? Lo que tenemos que ver es que, y fíjese cómo esto ya me generaría una contradicción, porque como es una relación de orden, en particular sería transitiva, es decir, M divide M1 por M2 y M1 por M2 divide a un producto finito de primos. Esto automáticamente implicaría que M divide un producto de primos, pero es una contradicción. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que afirmamos es que M divide M1 por M2 para llegar a la contradicción. ¿Pero por qué M divide al producto M1 por M2? Pues justamente porque M1 por M2, si lo escribo como lo había escrito antes, sería M por B1 más M por B2. Y cuando yo hago la multiplicación de los ideales apropiados, me queda M por M, que es M por B1 y M por B2, que todos están adentro de M, y luego B1 por B2, pero B1 por B2 está dentro de M, o sea que total que M más B1 por B2 está completamente dentro de M, ¿verdad? ¿Sí? Y M1 por B2 que esté totalmente dentro de M es equivalente a decir que M divide a M1 por M2. ¿De acuerdo? Entonces sería la cosa que estoy aquí. Aquí se los pongo de naranja porque aquí estoy haciendo como una aritmética con los paréntesis, ¿verdad? De alguna forma yo lo que hice aquí entre nos fue como hacer el producto de estos ideales y ver que funcionaba adecuadamente. Bueno, la verdad es que sí funciona adecuadamente, nada más tienen que tener cuidado con eso que estoy diciendo, ¿verdad? M por M, pues está dentro de M. Y de hecho contiene M. Y luego M por B1 pues está dentro de M, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, si quieren, lo pueden poner que esto está dentro, si no les gusta, pero pueden poner que está dentro de M más B1 B2, que es lo que necesito. Y M por B1 por B2 pues está dentro de M. Se tendría que convencer de esta condición, al menos que es lo único que necesito. Para demostrar que M divide el producto. ¿De acuerdo? Aritmética sencilla con la idea. Y entonces de aquí ya tenemos nuestra contradicción. Y porque n divide el producto de n número 2, que divide un número finito de primos, pero es una contradicción porque justamente n es un elemento de la fórmula. Y si ven, entonces usamos de alguna manera la mini medida también. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, y entonces eso nos permite hacer la siguiente definición. Bueno, no, eso no, también nos queremos acercar, digamos, a la factorización en primos. Pero entonces va la siguiente. Entonces, con los mismos hipótesis, estoy considerando que O es un dominio de Becky, que A es un ideal. Entonces, vamos a definir lo que es el inverso de A, o el recíproco de A, si quieren. Ahorita no me gustaría llamarlo inverso, porque el inverso pareciera que es como un inverso en una estructura, ¿no? Como un inverso en tipo. Aquí más bien debemos pensarlo primero, al menos como el recíproco. El recíproco de un ideal A, que vamos a tratar por A menos 1, o debería ser como 1 entre A realmente. Este va a ser el conjunto de todos los elementos en el campo de fracciones. Y el que estoy diciendo es un conjunto, ¿no? Y están en el campo de fracciones de dominio de aquí. De tal manera que cuando yo multiplico X por A, pues me da, está adentro del dominio de D. Entonces, aquí se ve por qué esta notación es más o menos correcta, ¿no? O sea, porque es como el recíproco. ¿Sí ven? Acordarse que el ideal generado por el 1 es el total, ¿verdad? El ideal generado por el 1 es el total. O sea, el O que está aquí
digamos que es el ideal generado por el 1, que queremos que funcione como 1 cuando yo le doy una estructura. Si yo le podría dar una estructura donde tenga sentido calcular que sea como el inverso multiplicativo realmente. Entonces aquí me gustaría que el O fuera el 1, porque sería generado por el 1, ¿no? Porque quiero generalizar la aritmética de los números. Y entonces fíjense que esto lo que me está diciendo es que el 1 divide o sea que esta cosa se mete al ideal, ¿no? Se vuelve como 1. Vamos a pensar ahorita que si fuera una igualdad. Lo que me está diciendo es que el conjunto de todos los elementos de tal manera que cuando lo multiplico por A lo mete al ideal generado por el 1. O sea, me da el 1. O sea que a fin de cuentas cuando yo multiplique A la menos 1 por A, debería de ser como el 1. ¿No? O sea, debería como darme como el 1 del anillo o de la estructura que yo quiero definir. O sea, me estoy adelantando un poquito porque justamente cuando veamos de estructura de grupo que puedo tener estos cuates o algunos de estos cuates, aquí va a jugar o sea, va a ser importante. Pero bueno, de entrada son todo el conjunto de todos los elementos en el campo fracciones que a la hora de multiplicar por se pueden usar como un elemento de lineal, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que entonces los elementos de a la menos 1 pues son como cocientes de un elemento del anillo A por un elemento del ideal A, ¿verdad? Entonces, si yo logro despejar como esta situación, imaginen que tengo X por A minúscula igual a un elemento un elemento B en el anillo, entonces si yo divido en el campo, me dice que X es de la forma B entre A, donde el elemento de abajo está en ideal A, ¿no? Entonces por eso es que también tiene sentido esta notación de comando. Bueno, el hecho es que esta construcción del inverso va a ser muy importante, en particular es de relevancia con los ideales primos. O sea, yo puedo hacer esta construcción para un ideal primo, y pues tenemos este resultado. Yo tomo P un ideal primo, del anillo A, y entonces me dice que para cualquier ideal, no importa cuál sea, A por P a la menos 1, por definición, es una definición del producto, como hemos hecho antes, sería el conjunto de todas las sumas finitas, de tal manera que el primer elemento, o sea, de las sumas finitas de productos, ahí por XY, de tal manera que ahí está en A y XY está en el conjunto que estoy denotando como P a la menos 1. Entonces este producto es como siempre lo habíamos hecho y es una suma finita. Y entonces lo que me está diciendo es que este producto nunca va a ser igual al ideal A. Nunca va a ser exactamente igual al ideal. ¿De acuerdo? Entonces es un lema importante. No sé si luego para otra cosa, pero si yo me tomo un ideal primo, entonces si yo hago la multiplicación con cualquier otro ideal, nunca va a ser igual a A. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a demostrar este resultado. Entonces vamos a tomarnos primero una en P que no sea 0. Y vamos a tomarnos el producto finito o sea, puedo fijarme en el ideal generado por A, ¿verdad? Que es el ideal generado por A. Y entonces, yo sé por el lema anterior, ¿verdad? Lo que dijimos anteriormente, que existe un conjunto finito de números primos, de tal manera que este producto finito de números primos está dentro del ideal A. Pero por otro lado, A es un elemento en P, eso quiere decir que este ideal A está dentro de P, ¿verdad? Entonces yo voy a tener esta concepción, ¿de acuerdo? Y entonces lo que yo estoy teniendo, en otras palabras, lo que estoy divide al ideal generado por A, divide al producto finito de primo. Entonces, que necesariamente algunos PIs está contenido en P. Y entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que P tiene que dividir alguno de los PIs. Y a ver quién me dice por qué esto es cierto. O sea, que tengo un P que divide un producto de primos. Y entonces lo que digo es que alguno de esos primos tiene que estar contenido en P. Si se fijan esa cosa, ¿no? Digamos que en los números era como si un primo divide un producto de números primos, ese primo tiene que ser alguno de ellos. Y ahorita vamos a concluir esa cosa, ¿no? Lo que queremos concluir es el análogo a esa situación. Pero aquí hay que tener cuidado, normalmente porque estamos trabajando con conjuntos, pero más o menos por ahí. Entonces, a ver, ¿quién me dice
porque si un ideal primo divide un producto de ideales primos, entonces necesariamente P divide alguno de esos primos. Y bueno, y eso va a implicar que son iguales, eventualmente. Pero ¿por qué P tiene que dividir alguno de esos primos? ¿Quién me dice rápidamente por qué? ¿Qué pasa? O sea, les ayudo. Hay que suponer que no. ¿Cuál sería la situación si P no divide a ninguno de esos primos? O sea, en otras palabras, si ningún PI está dentro de P. ¿No sería eso por definición de ideal primo? Porque si P divide a un producto de los ideales, entonces tiene que dividir alguno de los dos. Fíjate que esa no sería por definición. En tal caso es algo que hay que demostrar, que es más o menos lo que yo les estoy diciendo, porque la definición de ideal primo es que si yo tengo dos elementos A y B, de tal manera que A por B está en P, entonces o A está en P o B está en P. Esa es la definición de ideal primo. La definición de ideal primo o sea, yo no les dije que un ideal era primo, si siempre que P dividiera un producto de ideales primos, entonces P dividía uno, P dividía el otro. Más o menos es lo que queremos demostrar, ¿no? O sea, que eso se sigue preservando, pero la definición de ideal primo no era esa, ¿no? Ah, ok. Sí. O sea, uno se siente como tentado a decir eso porque eso pasa con los números primos. Pero aquí son ideales, ¿no? Y ahora más bien lo que queremos argumentar es que sí, en cierto sentido sí pasa eso, pero utilizando la definición de primo, o hay dos, ¿no? O sea, vimos dos equivalencias de primo. Un ideal es primo, la definición de que si un producto está, entonces algunos elementos del producto están, o bien que el cociente es un dominio entero, ¿no? Esas son las cosas que dijimos, ¿no? Los ideales primos. Pero a ver, la cosa que yo le estoy diciendo, ¿cómo eso implica que si P divide a un producto de ideales primos, entonces tiene que dividir alguno de ellos? De hecho, tendría que ser igual a alguno de ellos, pero bueno, primero vamos a ver que divide alguno de ellos. Entonces, lo que les digo, a ver, supongan que no es cierto. Entonces, si no es cierto, ¿qué pasa? Pues que existe un elemento AI en PI, de tal manera que el AI no está en P, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa con todo el producto de A1 por A2 por A3 por hacia hasta PR? Ese elemento, pues está en el producto de P1 por P2 hasta PR y por lo tanto, está en P. O sea, tengo un producto de elementos A1, A2, A2, AR que está en P. Y ahora sí puedo utilizar, por lo tanto, P tiene que, por lo tanto, algunos elementos debería estar en P, alguna I está en P, pero eso es justamente lo que nos está pasando, porque así lo saben. ¿Sí vieron? Venís, no sé si seguiste ese argumento o lo tengo que escribir. No, sí, sí, sí. Sí, lo seguiste. Entonces ya no lo escribo, ¿no? Igual escriban ustedes, pues es importante, ¿no? O sea, es fácil, ¿no? Nada más es como que la intuición, lo que nos dice la intuición se sigue pasando, pero yo tengo que estar seguro que no se van con la finta, porque no todo se cumple, ¿no? O sea, hay que tener muy claro lo que sí, lo que no. Pero bueno, ok, entonces aquí concluimos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, renombrando a los elementos, a mis elementos primos, por ejemplo, yo podría decir que P1 es el elemento que está en P. ¿Y ahora qué pasa cuando P1 está en P? Entonces yo lo que podría concluir es que aquí, por lo tanto, pues de hecho P1 debería ser igual a P. ¿Quién me dice por qué? O sea, no era nada más que eran iguales. ¿Por qué el hecho de que esto suceda, entonces implica la igualdad? Es una consecuencia de alguna cosa que ya hemos visto antes. ¿Cómo son los ideales primos en un dominio de X? ¿Cómo son? Maximales. Maximales, ¿verdad? Y entonces, como son maximales, pues el P1, PI es maximal, ¿no? En particular, el P1, digamos, es maximal. Y pues está dentro de un ideal P, o sea, eso quiere decir que P1 tiene que ser igual a P, ¿no? Por maximal. Bien, voy a poner. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ventaja de que esta sea máxima. Ujú. Y entonces, como... Entonces, como el producto de los ideales,
P1, por P2, etcétera, hasta el P, con ideales cuadraditos, hasta el PR, no está contenido en el ideal generado por A. ¿Qué podemos decir? Pues que existe un elemento B, existe B, un elemento que vamos a llamar B, contenido en el producto, pero a partir del segundo, de tal manera B no está contenido en multiplicar, o sea, el ideal generado por el elemento A y el anillo O. ¿Sí? Y pues justamente, y aquí como lo que yo quiero decir es que en realidad como P1, por aquí me equivoqué, perdón, este es a partir del P2. A partir del P2 hasta el PR no está en A porque justamente había tomado el R mínimo, ¿verdad? O sea, el R mínimo era el número mínimo de ideales, tal que P1 por P2 hasta PR está contenido en A. Entonces, si yo le quito el primero, por ejemplo, el P1, entonces lo que yo sé es que el producto del P2 hasta el PR no está contenido dentro de A. Y entonces eso quiere decir que existe un elemento en este ideal de tal manera que B no está contenido en el A multiplicado por O, ¿verdad? ¿Sí les queda claro por qué? Bueno, Sí, sí, claro. okay. Bueno, y entonces, si yo multiplico por el inverso, entonces si yo multiplico A a la menos 1 por B, estoy diciendo es que esto debería estar contenido en P a la menos 1. Y por lo tanto, tenemos que P a la menos 1 pues no puede ser el todo. Entonces, estoy escribiendo aquí. Ahora, ahora, vamos a tomar ideal A, que es no vacío, no trivial, perdón, y A, por supuesto, un ideal. Y sean alfa 1, alfa 2 hasta el Pn, un conjunto de generadores Entonces, ¿qué pasa si yo supongo? Si suponemos que el producto de A por P a la menos 1 es igual a A, entonces, o sea que por cierto lo que yo quiero es demostrar que no pasa, ¿verdad? O sea, yo por supuesto quiero demostrar que A por P a la menos 1 es A. Es lo que es el punto. Pero yo sí supongo que esto pasa, entonces para cada X contenido en P a la menos 1, yo tengo que tener una identidad. Voy a cambiar de página, ¿está bien? Lo que voy a tener es que si multiplico el X por esta familia de generadores, por los alfa i, el truquito que siempre hacemos, ¿verdad? Pues yo lo puedo expresar esto como una combinación lineal A y J, digamos, sobre las J, los alfa J, porque después de todos los alfa J son generadores. Recuerden, ¿verdad? Por muchas cosas que son obvias. ¿Sí? Un sistema de generadores de O, pues, particular tiene una base, pero bueno, tomando un sistema de generadores, entonces el X sí está de esta forma, y entonces esto me determina una matriz. Entonces, si denotamos a la matriz o me determina un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Siempre yo puedo pasar el X alfa i como una resta y agruparlo, y entonces me queda un sistema de ecuaciones igual a 0. Y entonces esto queda que si yo le llamo a mi matriz A
si hacemos A la matriz que se obtiene por el sistema de ecuaciones que genera esta cosa que tiene que ver con la matriz identidad, o sea, X va a ser, digo, A es la matriz cuyas entradas son X por la delta de código de J menos A y J. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿No? Es exactamente lo mismo, sigue el sistema de ecuaciones y la matriz del sistema de ecuaciones homogéneo me da esto. Y entonces lo que estamos diciendo, si yo agarro esta matriz A y la multiplico por el vector columna alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, entonces esto lo que me está dando es el vector 0, ¿verdad? El vector 0, ¿no? Entonces, este sistema de ecuaciones se transforma en este, ¿verdad? Esta es la ecuación, tomándome a esta matriz, ¿no? Una vez que yo espero. Pero entonces, ustedes saben que si yo hago el multiplico por la transpuesta o por la matriz adjunta, ¿verdad? Me queda que es el determinante veces la identidad, ¿verdad? Como yo he visto, les decía yo que es la regla de Kramer. Entonces, eso quiere decir que si yo denoto por B al determinante de la matriz A, entonces cuando multiplico por la adjunta me queda que es, A por su adjunta me da que es la matriz de identidad por el determinante, por el vector me da 0, y entonces eso quiere decir que la matriz diagonal con el puro determinante por el vector alfa 1 alfa n me da 0, y eso quiere decir en particular que entonces quiere decir que si yo multiplico este determinante D por cada uno de los generadores, me da pues 0, ¿de acuerdo? Recuerdo que la matriz A por su adjunta, sí les queda claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Me queda esto por el determinante. ¿Y eso qué quiere decir? Si tengo que un número multiplicado por los generadores es 0, si quieren, tómense alfa 1, alfa 2, alfa n en una base. Y ven que es un módulo libre. En particular, eso quiere decir que ningún otro elemento que no tiene torsión. Eso quiere decir que el D es igual a 0, ¿verdad? Ahora, ¿quién me da un argumento rápido de por qué es 0? O sea, recuerden que digamos que puedo tomarme la base, ¿verdad? De O, ¿no? O sea, una base entera si quieren. Entonces, esos elementos son libres, ¿verdad? O sea, es una base, o sea, son linealmente independientes. Estoy encontrando un elemento D, de tal manera que D por todos sus elementos es 0. Y en particular eso quiere decir que D por cualquier elemento, o sea, que D esté en el anulador del O, del ideal generado por, o sea, de O, del todo el anillo, como, puede ser como módulo. Pero en particular son linealmente independientes, ¿recuerdan? O sea, que yo no puedo tener un elemento que a todos ellos me dé 0. Porque estaría encontrando si lo sumo a todos ellos, si quieren D por alfa 1 más D por alfa 2 más D por... me da una combinación lineal de ellos igual a 0, pero son linealmente independientes y D está en el anillo. Entonces, eso quiere decir que no era linealmente independiente, porque es una combinación no trivial con otro igual a 0. Si quieren, lo pueden ver así. O la otra cosa es que yo le estaba diciendo es que es un módulo libre y no tiene elementos de torsión en particular. Entonces, aquí lo que estaría diciendo es que, pues sí, hay torsión, pero no es cierto, ¿no? El D tiene que ser 0. Cualquiera de dos, por ser una base o por... y entonces, ¿qué quiere decir? Que el determinante es 0, que el D es 0. Recuerden cómo es D. D es el determinante de A, pero A es esta matriz y por eso es la marco aquí. A es esta matriz. Y si ustedes se fijan, el determinante de esta matriz es un polinomio, de hecho es el polinomio como un polinomio característico de la matriz de los coeficientes A y J, con variable X. Lo que me está diciendo es que el determinante de esta matriz es un polinomio mónico que tiene a X como raíz, ¿no? O que X es raíz de un polinomio mónico, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es que X es raíz de un polinomio mónico con coeficientes, los AIJ, ¿verdad? O las cosas que están en los AIJ, pero los AIJ son enteros
o sea, con elementos en este nicho. Y eso, por lo tanto, lo que me está queriendo decir que el X es entero. Porque recuerden que ser entero justamente es que existe un polinomio mónico que satisface esa propiedad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo junto las piezas todas juntas, me estaría diciendo que P a la menos 1 tendría que ser el ideal O, y esto es una contradicción. P a la menos 1 tendría que ser un elemento entero, y entonces P a la menos 1 es todo el ideal. Y entonces esto no puede ser, porque estamos que esto no es. Entonces aquí terminaremos la prueba de esta parte, y entonces lo que seguiría es ahora vamos a ver como lo equivalente a la factorización en números primos, ¿no? Decir que existe una factorización en números primos exactamente del ideal, ¿no? Entonces, y lo que vamos a hacer es la siguiente proposición. En el programa 3.3, recuerden que lo habíamos enunciado y que habíamos dicho que todavía no estábamos listos, déjenme copiarlo. Aquí lo que sigue es el teorema. Y el teorema decía justamente que todo ideal A del dominio de X sea diferente de 0 y 1, no trivial, trivial propio, ¿verdad? No trivial, se factoriza de forma única y X salvo orden como un producto de primos, como un producto finito. De primos. Entonces, más ni menos lo que estoy diciendo es que mi ideal A es un punto P1 por P2 a PR para alguna. Pero pues, y entonces yo digo que ya nada más el chiste es juntar todas las piezas que están, de las que hemos construido, ¿no? Ya casi lo tenemos, ¿no? Una contención al menos ya está, ¿no? Existe dentro de y ya nos faltaría como ver la otra cosa, pero para esto utilizamos el lema este de los primos inversos, ¿no? Lo vamos a utilizar. Entonces primero vamos a hacer la demostración de la existencia y luego de la unicidad. Entonces vamos a hacer la demostración de la existencia. Y es en términos. Entonces vamos a considerar aquí estos argumentos de neterianidad se utilizan mucho, entonces tenemos que encontrar conjuntos no vacíos importantes y que podemos decir que tienen un elemento maximal y un elemento minimal gracias a la neterianidad de la situación. Entonces vamos a sea, aquí le llamamos m cuadradita, el conjunto de todos los ideales no triviales tales que no se factorizan como producto finito de primos. Entonces, o sea, lo primero es que si m es igual al vacío, pues ya acabamos, ¿no? ¿Acuerdo? O sea, si, no hay, si todos los ideales, si m es igual a vacío, quiere decir que todos los ideales se factorizan como un producto finito de primos, entonces, ya. Entonces, ¿y ahora qué pasa si justamente lo que hay que ver es que es, por lo tanto, vacío o llegar a una contradicción, supongo lo contrario? Entonces, si m es distinto del vacío, ¿qué puedo hacer?
Entonces se me ocurre hacer aquí mi el vacío. Entonces, pues lo puedo ordenar nuevamente, ya sea por contención o por divisibilidad, y entonces proceder de la misma manera, ¿no? Sí, es decir, consideramos el conjunto ahora M con esta función de orden, que es la de la divisibilidad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos asegurar? M con este orden tiene un elemento que M en periferial debería tener periferial. Y un elemento como. Mínimo, ¿no? Y este elemento mínimo, déjame llamarlo P. Y mínimo respecto a esta propiedad, o sea, en este conjunto son los que no se factorizan con productos reales primos, ¿verdad? Este no se factoriza con productos, pero es mínimo con la relación de divisibilidad. No se factoriza como un producto finito de reales primos. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de este ideal? Entonces, nada más notar que en términos de contenciones, este sería más bien un ideal maximal, ¿verdad? Existe un ideal maximal que no es producto del pero en términos de contención. Entonces, vimos que como yo sé por construcción, por definición, ¿verdad? Que O está en P a la menos 1, o por definición, o sea, que está en P a la menos 1, lo que tenemos es esto. Tenemos que, lo voy a poner en términos de contenciones, pero en realidad me gustaría que fuera en términos de divisibilidad. Diferente que todos tenemos de divisibilidad. O sea, yo lo que voy a tener es que A, pues va a estar contenido en A, P a la menos 1, y esto además está contenido en P a la menos 1, y esto está contenido en O. Que en términos de divisibilidad, pues está diciendo lo contrario, ¿verdad? Que O divide a P por P a la menos 1, lo cual es inmediato que esto divide a A por P a la menos 1 y esto divide a A, ¿no? ¿Ok? Pero tenemos que A pues está contenido propiamente en A por P a la menos 1, que es P cuadradito, y también tenemos que P está contenido propiamente en P por P a la menos 1, que está contenido en O. Entonces, nuevamente, como, como P es un ideal maximal, por lo mismo que hemos dicho, que todos los ideales primos son maximales, tenemos que el producto tiene que ser exactamente igual al total. Pero como es maximal, pero como es maximal, es maximal es M, y como A no es ninguno de estos PIs,
igual a P. Es decir, que A por el PI, P a la menos 1, no es el total, ¿no? Y entonces, por la minimidad y por lo que estamos diciendo, lo que estamos queriendo decir es que el ideal, este producto, A por P a la menos 1, permite una descomposición en primos, una factorización en primos. Y entonces, si para permite una factorización en primos, entonces también pues lo va a hacer el mismo ideal A por P a la menos 1, porque el mismo ideal A, porque yo lo que tengo es esto, ¿no? Lo que voy a tener es que A por P a la menos 1 se puede escribir como un producto de primos, y entonces, vamos a decirlo, despejando, ¿no? Entonces, si yo multiplico por P en ambos lados, sería como lo despejando, entonces A sería igual a A por P a la menos 1 por P, porque estoy multiplicando por P a ambos lados, pero por lo que acabamos de decir, esto sería A por O, ¿verdad? Entonces es A, entonces vamos a ver que es igual a P1 por P2 hasta PR por P, por este ideal primo P, que es una factorización en primos. Y esto, por supuesto, tendría que ser una contradicción, o de alguna manera, lo que me está mostrando es que yo no puedo suponer que el conjunto M sea distinto de vacío. En otras palabras, estoy diciendo que el conjunto M es vacío y, por lo tanto, pues no tiene factorización. Digo que todo ideal distinto de vacío tiene factorización. Lo que restaría ver ahora sería la unicidad. O sea, queremos ver que si se factoriza con producto de primos, pues entonces la factorización es única. Pero ya son las 2 de la tarde. Entonces el miércoles nos adentramos en esta cosa y luego vamos a ver la definición de un ideal fraccionario y ya vamos a ver lo del grupo de ideales, ¿no? Y vamos a empezar con estas preguntas de ideales. Ok, ¿alguna duda? Entonces yo voy a dejar de grabar.